Para la receta de hoy vamos a estar usando 6 contramuslos de pollo. Yo a estos les he quitado el hueso, pero no es necesario. Si tienen hueso está bien igual. Por aquí tengo 400 gramos de arroz, que vienen siendo 2 laticas y media. Es para unas 4 personas. Aquí vamos a usar también medio vasito de vino blanco. Ajo, vamos a usar 2 dientecitos de ajo aproximadamente. Caldo de tomate mazola con pollo, 2 cucharadas de puré de tomate, sal. Por aquí vamos a usar también medio pimiento, media cebolla, un puñadito de verduras. Aquí tenemos, aquí vienen haciendo unas 5 pepinillos encurtidos, lo que he puesto. Y aquí he puesto cilantro, un puñado. También vamos a estar usando aceite y agua. En una cazuela vamos a poner aceite y cuando el aceite ya esté calentito vamos a ir agregando los contramuslos de pollo. Le vamos a poner la sal. Y a continuación le vamos a agregar el pimiento con la cebolla. Y vamos a esperar a que se doren un poquito. Pasado unos minutitos le vamos a dar la vuelta por el otro lado para ir sellando los contramuslos de pollo. Y se vayan dorando también por el otro lado. A continuación le vamos a agregar las 2 cucharaditas de puré de tomate y le vamos a poner los 2 dientecitos de ajo. Después que hayan pasado unos minutos y la carne esté ya un poco doradita, le vamos a echar el vino. Y vamos a dejar unos 3 minutos para que el alcohol se disuelva. Pasado ese tiempo vamos a agregar el arroz para que se vaya impregnando en todos estos sabores. Vamos a mover para que se vaya mezclando todo. Y esto también nos servirá para que el arroz quede sueltecito. A continuación le vamos a poner 3 latitas y media de agua. Recuerden que de arroz eran 2 latitas y media, pero como aquí tenemos también el pollo, que lo vamos a cocer aquí también cuando se haga el arroz. Como los contramuslos son chiquititos, se va a cocinar bien. Le vamos a poner 3 latitas y media para que dé para todo. Y también para que ablande las verduras que le vamos a agregar. Después que le pongamos las verduras, le vamos a poner el cilantro. Vamos a mover todo para que se mezcle por todas partes. Lo vamos a probar de sal, a ver si hay que echarle un poquito más. Y lo vamos a rectificar de sal. Hay que ponerle un poquito más. Ya por último le vamos a agregar los pepinillos. Que los he cortado en trocitos para que queden más bonitos. Vamos a remover todo. Y ahora solo nos queda ponerle el caldo mazola.
poner un poco. Más o menos este también al gusto. Yo le pongo más o menos una cucharadita y media. Más o menos por ahí. Volvemos a moverlo todo. Lo vamos a poner a fuego bajo, bien bajito, y lo vamos a tapar. Bueno, ya ha pasado una media hora más o menos, ya el arroz está listo. Así es como ha quedado. Mirad. Y ya lo probé, tiene un sabor riquísimo. Y nada, está desgranadito. El pollo está suavecito. Mirad, se parte solito. Aquí está. Y ya está listo nuestro arroz.